Hello guys, how are you doing? I hope everything is okay at home. Welcome to a new science class. Let's start. Today's lesson is pollination process. Let's know how the animals and the plants help in this process. El tema de hoy es el proceso de polinización y veremos cómo los animales y las plantas están incluidas en este proceso y ayudan en este importante proceso. As you know, flower is a living thing and it has many different parts, but today we will focus on 3 of them. The petals, they are from different colors and attract insects. The anther is the male part of the flower and the stigma is the female part. Como sabes, la flor es un ser vivo y tiene diferentes partes, pero hoy nos vamos a enfocar en solo 3. Los pétalos, que son de diferentes colores y atraen insectos, la antera, que es la parte masculina de la flor, y el estigma, que es la parte femenina. Pollination is the process of moving pollen grains from the anther, that is the male part of the flower, to the stigma, that is the female part of the flower. But as flowers cannot move by themselves, they need animals to move the pollen. So, as you can see here, a bee lands on a flower and some pollen grains stick on its body. Then the bee flies to another flower and leaves into the stigma the pollen. La polinización es el proceso de transportar polen de la antera, que es la parte masculina de la flor, al estigma, que es la parte femenina. Pero como las flores no se pueden mover por ellas mismas, necesitan la ayuda de algunos insectos para mover el polen. Como puedes ver aquí, una abeja aterrizó en una flor y muchos granitos de polen se pegaron a su cuerpo. Después de esto, la abeja vuela a otra flor y deja el polen en el estigma, que es la parte femenina de la flor. Now, in here there is a hungry bee that was attracted for a flower to collect nectar. Some pollen grains stick on the bee's body. After that, bee moves to another flower and transfers the pollen to the stigma. And here, new seeds and baby plants are born. That's why pollination and pollinators are very important in our planet. Ahora aquí podemos ver a una hambrienta abeja que fue atraída por una flor para recolectar néctar. Muchos granitos de polen se pegaron al cuerpo de la abeja. Después de esto, la abeja se mueve a otra flor y transfiere o mueve el polen hasta el estigma. Recuerden que es la parte femenina de la flor. Y es aquí donde nuevas semillas o donde nuevas bebés flores nacen. Es por esto que es tan importante la polinización y los polinizadores en nuestro planeta. Now it's time to take notes in your notebook. And if you want, you can make a drawing about pollination. Ahora es tiempo de tomar nota en tu cuaderno. Vas a escribir lo que es polinización y si deseas puedes hacer un dibujo sobre el proceso del que acabamos de hablar. Excellent job, guys. Now, let's know some pollinator animals. Como vimos durante la clase, la abeja y la mariposa son animales polinizadores, pero hay otros que también hacen este proceso importante. Entonces, en tu plan de estudio vas a encontrar una sopa de letras donde buscarás cuáles animales también son polinizadores. Gracias por tu atención y espero que hayas aprendido algo nuevo hoy. Un fuerte abrazo, chicos. Bye bye.